Beatriz Viterbo era alta y frágil. Recuerdo que en su andar había una graciosa torpeza que se convirtió en un principio de éxtasis, y aunque mi amor nunca fue correspondido, mis sentimientos hacia ella nunca cambiaron. Beatriz murió una candente mañana de febrero, en 1929. Fue doloroso ver la renovación posterior de las carteleras metálicas de la Plaza Constitución. En aquel momento comprendí que el incesante y vasto universo se apartaba de ella y seguía su rumbo, ajeno a la insignificancia humana. Yo me negué a avanzar, me negué a cambiar. Deseé consagrar su memoria yendo cada 30 de abril, día de su cumpleaños, a su casa en la calle Garay para saludar a su padre y a su primo hermano Carlos Argentino Daneri, y así poder admirar todos los retratos de Beatriz en la salita. Beatriz en el día de su boda con Roberto Alessandri, Beatriz poco después del divorcio, Beatriz con el pequinés que le regaló Villegas a Edo, Beatriz de frente, Beatriz de 3/4, Beatriz sonriendo, Beatriz con la mano en el mentón. Y así lo hice. No dejé pasar un 30 de abril sin visitar su casa. La primera vez llegué a las 7:15 y me quedé unos 25 minutos, pero cada año aparecía un poco más tarde y me quedaba un poco más. En el 33, una lluvia torrencial me obligó a quedarme más tiempo y fui invitado a cenar. Al año siguiente me sentí en confianza y llegué a las 8 con un postre y con toda naturalidad me quedé a cenar. Carlos, el primo de Beatriz, y yo nos fuimos volviendo más cercanos. Él era un hombre rosado de rasgos finos y considerablemente canoso. Además era autoritario, un rasgo que posiblemente había evolucionado gracias a su cargo en la biblioteca. Eso sí, su actividad mental era continua, apasionada, versátil e insignificante. El 30 de abril del 41 me permití agregar al postre una botella de coñac. Carlos Argentino lo probó, lo juzgó interesante y al cabo de unas copas comenzó a expresar ideas vastas, pomposas e ineptas sobre el siglo XX, en las que la montaña ya no venía a Mahoma, sino que convergían sobre él. Para no ir contra su ego le recomendé escribirlas, a lo que él me dijo que ya lo había hecho. Inmediatamente le pedí que me leyera algo, aunque fuera solo un fragmento, y él, sin oponerse, abrió el cajón del escritorio y sacó un alto legajo de hojas. Leyó con emoción mucho más que un solo fragmento de su epopeya topográfica, y no supe cómo decirle que no había nada memorable en sus tediosos escritos. Su trabajo ni siquiera podía ser llamado poesía, como él se empeñaba en referirla. Hacia la medianoche me despedí. Y 2 domingos después, Daeneri me llamó por teléfono por primera vez en la vida. Me propuso que nos reuniéramos a las 4 para ir al bar que Suniro y Sungri, dueños de prácticamente toda la calle así como de la casa de Beatriz, habían inaugurado. Acepté con más resignación que entusiasmo. Y una vez en el bar nos fue difícil encontrar mesa. El excitado público mencionaba las sumas invertidas sin regatear por Sunino y por Sungri en el moderno lugar, y los futuros planes que tenían para nuevos comercios en la calle. No pasó mucho tiempo para que Carlos Argentino colara en la conversación sus escritos y me los leyera. Estaba feliz de las correcciones que algún depravado editor le había hecho. Luego agregó que pensaba publicar los cantos iniciales de su poema y que me necesitaba para convencer a Álvaro Meleán Lafinur de que escribiera su prólogo. Y aunque le dije que lo haría, le aclaré que necesitaría tiempo para hacerlo y que no le garantizaba la respuesta positiva de Álvaro, pero la verdad es que no haría nada por él, ni por su nauseabunda obra. A partir del viernes a primera hora empezó a inquietarme el teléfono. Me indignaba que ese instrumento que algún día produjo la irrecuperable voz de Beatriz pudiera rebajarse a receptáculo de las inútiles y quizá coléricas quejas de ese engañado Carlos Argentino Daeneri. De a poco Carlos dejó de insistir hasta que no supimos más el uno del otro. El teléfono también fue perdiendo sus terrores, pero a fines de octubre Carlos Argentino me habló. Estaba muy agitado. Con tristeza y con ira balbuceó que esos ya ilimitados Sunino y Sungri demolirían la casa para ampliar el bar. No me resultó muy difícil compartir su dolor. A los 40 años todo cambio es un símbolo detestable del pasaje del tiempo. Además, se trataba de una casa que, para mí, aludía infinitamente a Beatriz.
Carlos se mantuvo en la línea en silencio. Luego, como si se tratara de un secreto sumamente vergonzoso, confesó que necesitaba la casa para terminar su libro. Dijo que necesitaba el Aleph del sótano. Con cierta locura dijo que era suyo y solo suyo. Dijo que lo descubrió cuando era solo un niño, que sus tíos hablaban de un mundo en el sótano y cuando se escabulló para ver a lo que se referían, encontró un baúl y dentro de él, el Aleph. Yo no sabía de qué hablaba. No pude hacer nada más que repetir la palabra Aleph, a lo que él, con esa locura invadiéndolo, dijo que era el punto en donde todos los puntos convergían. Un orbe donde podían verse todos los lugares desde todos los ángulos. Una unidad que contenía todos los veneros de luz. Quise verlo por mí mismo y corté antes de que ese loco pudiera emitir una prohibición. Al llegar a la casa, en la calle Garay, noté que Carlos no era capaz de pensar en otra cosa que no fuera el Aleph. Me hizo bajar con rapidez al sótano, apenas más ancho que la escalera. Luego me ofreció una bolsa doblada que acomodó como una almohada sobre un punto específico en el suelo. Ya acostado, él se marchó, cerró cautelosamente la trampa al sótano y en medio de la oscuridad comprendí que me había dejado enterrar por un loco vengativo. Pero entonces lo vi. El ave divina que es todas las aves, la esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguno, el ángel de 4 caras que observa a los 4 puntos cardinales al mismo tiempo, que solo observa uno. Vi millones de actos deleitables y millones de actos atroces, todo en el mismo punto, pero no superpuestos ni transparentes, eran simultáneos y estaban dentro de una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor que encerraba espectáculos vertiginosos. Su diámetro apenas alcanzaba los 2 o los 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminuir su tamaño. Vi el populoso mar y el vasto desierto, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres del mundo y una telaraña plateada en medio de una pirámide solitaria. Vi un laberinto roto en Londres e interminables ojos escrutándose. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas de hace 30 años. Vi en un zaguán de una casa en Fray Bentos. Vi racimos, vi nieve, tabacos, vetas de metal, vapor de agua. Vi cada grano de arena. Vi una mujer, vi su cabellera, su cuerpo y un cáncer en su pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda en donde una vez hubo un árbol. Vi cada libro existente y cada letra de cada página. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre 2 espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra y cada uno de sus átomos. Vi un astrolabio persa. Vi un cajón de escritorio lleno de cartas obscenas, increíbles y precisas que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino y al mismo tiempo la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Boterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Lo vi en la tierra y en el Aleph vi la tierra. Vi mi cara, mis vísceras y tu rostro. Y sentí un vértigo mortal que me llevó al llanto porque había visto al universo y era inconcebible. Sentí infinita veneración e infinita lástima. La voz de Carlos desde las escaleras fue un alivio. Entre bromas dijo que ni aunque me devanara los sesos podría pagarle en un siglo lo que me había permitido ver. Fue formidable. Formidable. Carlos me preguntó si lo había visto todo.
y no pude hacer nada más que agradecerle por su hospitalidad. Luego, ya de camino hacia la calle, le recomendé no oponerse a la demolición. Lo abracé para despedirme y le repetí que el campo y la serenidad son dos grandes médicos. En la calle me parecieron familiares todas las caras y temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme debido al Aleph. El Aleph es un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges, publicado en la revista Sur en 1945. Adaptado y narrado por Edwin Zapata y producido por Torre 138 para Relatos para Llevar Podcast. Y para más relatos como este, te invitamos a que te suscribas.